Los que me seguís de hace tiempo sabéis que siento cierta idolatría por el actor Will Smith. Es mi actor favorito de Hollywood. Además, también me encantan mucho todas sus películas, como por ejemplo Soy Leyenda, que es una de mis favoritas. Lo admiro muchísimo desde que era un chaval y hace poco tuve la suerte de poder conocerlo en persona. A ver, no hablar con él, seguramente él no se acuerda de mí, no me ha visto, sino que pude asistir a verlo al Hormiguero porque vino a España para dar una entrevista, su primera entrevista de hecho después de el guantazo que le pegó a Chris Rock. Y tuve la suerte de que me invitaran y bueno, pues me hice 5 horas de coche para allá y 5 de vuelta en el mismo día para ir a ver cómo se grababa ese programa. Me ha dado un poco un pellizco, ¿no? Me ha jodido un poco cuando he visto en el Twitter de Juanito Sáez que Will Smith también asistió a las fiestas de Didi y es que, joder, creo que no se libra absolutamente nadie, ¿no? O sea, todo el mundo que se mueve en los círculos y todo el mundo que está arriba, en alguna ocasión, por H o por B, ha ido a una de estas fiestas, así que yo creo que ya deberíamos curarnos de espanto. Fijaros que también en este vídeo vamos a ver que al final Sabrina Carpenter, que en el vídeo anterior estuve diciendo que espero que no haya ido nunca, también ha ido a alguna fiesta. Y es que las fiestas de Didi no solamente eran las fiestas privadas que organizaba él en su casa, su cumpleaños, los cumpleaños de los amigos, sino que también los propios eventos grandes como Latin, MTV, algunos after, lo contrataban a él para que él organizara las fiestas después de los eventos. Entonces también es muy normal que muchos actores y muchos famosos que no supieran hasta qué punto el tema era turbio acudieran a las fiestas y sobre todo para mantenerse dentro de la rueda. ¿Qué pasa, mi chavalería? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Javi Oliveira y si no me conocías te invito a que te suscribas. Bienvenido un día más a un vídeo donde intentamos bucear hasta el final del iceberg de P. Diddy. Ya sabéis que en este canal hablamos de todas las noticias virales y de todos los sucesos de actualidad, también de salseíto. Si te gusta y te interesa este tipo de contenido y no quieres perderte nada de lo que subo, suscríbete, que es completamente gratuito. Señores, atentos porque hoy os traigo algo con lo que no solamente vais a poder ahorrar en vuestra compra favorita, sino que además esta aplicación te devuelve algo de cashback mientras que estás comprando. Se trata de Hipsy.com, donde podrás encontrar todo tipo de tarjetas, no solamente de regalos, sino tarjetas de compra en general. Amazon, HBO, Netflix, OnlyFans, en fin, lo que tú quieras. Pero ojo, porque aparte me han dado un regalito para ustedes y es un código promocional con el que aparte de ese cashback obtendrás un 10% de descuento. Aquí tienes el código Javi y no te olvides también de descargarte la aplicación Zen, donde te enviarán y acumularás el cashback. Zen es tu cuenta que te vas a crear en esta aplicación. Es muy fácil de instalar, es gratuita también. Y mucho ojo porque en este mismo día que estoy subiendo el vídeo y mañana también habrá una oferta especial en tarjetas de Amazon donde metiendo el código AMA10 tendrás también un 5% más de descuento en cashback. O sea, más dinero de cashback todavía. Tenéis en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado los links donde podéis encontrar todo. De nada, y continuamos con el vídeo. Por cierto, antes de comenzar con el vídeo de hoy, sé que me ve mucha gente desde Florida, Tampa, Orlando o incluso Miami. Estoy al día y pendiente de lo del huracán que estáis viviendo, huracán Milton. Espero que estéis a salvo, cuidaros, ¿vale? Que os quiero vivos aquí por mucho tiempo. Tenemos una actualización sobre Leonardo DiCaprio y es que aunque él no se ha pronunciado directamente saliendo a hablar, sí que ha enviado a sus fuentes cercanas a pronunciarse de alguna manera para que comuniquen a los medios que él hace mucho tiempo que no asiste a las fiestas de Didi. Tócate las narices, ¿no? O sea, has estado asistiendo toda la vida, has hecho y deshecho en esas fiestas lo que te ha dado la gana, tienes una cercanía con Didi que es impepinable, no se puede negar, y ahora sales a decir que hace tiempo que no vas. Pero hace tiempo que no vas, ¿por qué, Leonardo? O sea, hace tiempo que no vas porque te has dado cuenta de lo grave de la situación o te has dado cuenta ahora con el tiempo de todo lo que se cocinaba en esas fiestas. Lamentable, descaradísimo, tío, descaradísimo. Como os iba diciendo al principio del vídeo, una de las mayores decepciones que está mencionando la gente en redes sociales en los últimos días es tras haber descubierto en estas fotos de archivo, y es que realmente creo que hay una parte de las fiestas de Didi que eran como mal... Bueno, a ver, evidentemente, esto lo hemos mencionado ya en muchos vídeos, ¿no? Que había como fiestas que eran más light dentro de los locos que pudieran ser, pero era una parte más visible. De hecho, tenían como a estas agencias de fotos que inmortalizaban el evento, hacían fotos a los invitados. No sé si os acordaréis, ponedme en la caja de comentarios los que sí. Aquí en España existía una cosa cuando yo salía de discoteca, cuando tenía 20 y pico, que se llamaban los agentes de la noche. Los agentes de la noche eran unos fotógrafos que iban por todas las discotecas más populares y luego en su página web pues subían
subían la recopilación de fotos que le hacían a toda la gente por la noche y tú te buscabas al día siguiente, veías las fotos de la fiesta de anoche o lo que sea, ¿no? Pues aquí prácticamente las agencias entraban a la fiesta para hacer fotos y están estas fotos como de archivo que son completamente públicas y bueno, entiendo que ellos cuando permitían este acceso y que se hicieran estas fotografías porque no veían nada turbio. Claro, a ver, nada turbio teniendo en cuenta que hay una mujer desnuda como presentando el buffet. O sea, presentando el buffet de la comida mientras que la gente está por ahí picando y cogiendo cositas de alrededor. Hay una mujer en pelotas puesta ahí como si fuera un cerdo, ¿vale? La movida es que estará censurada la fotografía aquí en el vídeo porque ya sabéis que en YouTube no puedo poneros esa foto, pero la hemos mencionado también en vídeos anteriores y a esta fiesta fue a la que acudió Will Smith. Estuve discutiendo con la gente de mi equipo porque pensaban que en alguna fotografía Will Smith aparecía vestido diferente, por lo tanto habría asistido a varias fiestas. En mi opinión, personalmente creo que es la misma ropa, lo que pasa es que en una está más descamisado y en realidad es la misma camisa, ¿no? O sea, la misma camisa, pero se la ha abierto y tiene el mismo pantalón. Yo creo que es la misma fiesta porque además Bruce Willis, que ahora también mencionaremos algo de él, ¿no? Pero Bruce Willis tiene la misma ropa en esta foto con Will Smith y en esta otra foto también, y el que se ha cambiado la ropa es P. Diddy. O sea, prácticamente me atrevería a afirmar que Will Smith solamente acudió a esta fiesta. Por lo tanto, personalmente, al igual que con otros famosos que hemos ido mencionando a lo largo del vídeo, tampoco puedo condenar a una persona o juzgar a una persona porque haya asistido a una fiesta y que seguramente sea para mantenerse en el ambiente, para no bajarse de la rueda. De hecho, se me hace muy extraño que Will Smith tuviera buena relación, buena cordialidad con Diddy, teniendo en cuenta que Yada era muy amiga de Tupac y ya sabéis la teoría que hay sobre la muerte de Tupac. De hecho, si fuese verdad que Will Smith compadreaba con Diddy, en esta no podríamos culpar a Yada de mala influencia ni nada por el estilo porque sería absolutamente cosa de él. Por cierto, se han iniciado investigaciones privadas sobre el tema de Tupac. Parece ser que el caso se va a volver a mover ahora que, aprovechando que él está en la cárcel, han contratado investigaciones privadas para buscar algunas conexiones más con Diddy y a ver si finalmente se lo pueden achacar o no. La muerte del cantante sigue siendo un completo misterio todavía, pero bueno, como os iba diciendo, yo siempre he pensado en la teoría de que Will Smith de hecho intentó salvar de alguna forma a Justin Bieber cuando estaba involucrado tantísimo con Diddy. Yo creo que seguramente incluso sabría, ya sea por él o por Jaden, algún secreto de Justin con Puff Daddy que le hiciera saltar las alarmas y quisiera sacarlo de allí. Por eso finalmente también Justin ya no se habla con Diddy. De hecho, estuvimos viendo clips en el que incluso los gosteaban. Aunque también tenemos que recordar que Will Smith participaba en estos vídeos que se enviaban a los invitados, que si habéis seguido mi serie de vídeos estaréis al tanto. Os recomiendo que si estáis viendo este vídeo os veáis también la lista de reproducción entera que tengo sobre este tema, porque todo lo que va saliendo lo estamos documentando aquí en el canal, ¿vale? Y bueno, una de las cosas que mencionamos en vídeos anteriores fue que Diddy a los invitados no le mandaba una invitación normal, no le mandaba un flyer, les mandaba un vídeo súper personalizado grabado por varios famosísimos, entre ellos Will Smith. You're cordially invited to celebrate the birth of Sean Puffy Cole. Puffy. P. Diddy. P. Diddy? P. Diddy. I thought his name was Puff Daddy. Puff. P.D. P. Daddy. Diddy. Puffy Daddy. P. Diddy. You are cordially invited to celebrate the birth of P. Diddy. Sean P. Diddy Puff Pastry Cone. Puff the Magic Dragon. Puff Daddy. Puffy. I call Puffy Sean John. Got a lot of names, huh? Let's get some more names. H.R. Puff and stuff. Sean P. Puff. Puffy Poon. Bad boy. You can call him birthday boy, and it's like, Sean John. Puffy comes. Sean Puffy comes. Yo, Puff Daddy comes! My man, Puffy. Big boy! The legendary Puff Daddy. P. Diddy. Yes. Puff Daddy. Cheese Puff! That's the one you need to use. Puff Daddy. Hi, you guys. How you doing? On November 4th, you are cordially invited to the birth of Puff Daddy. Yay! It's destined to be the most unbelievable, Spectacular, incredible, unbelievable, and expensive event of all time. En esta fotografía de la misma fiesta también podemos ver al actor Owen Wilson, que la verdad, y lo digo con todo el respeto, tengo que comentaros un cotilleo, ¿vale? Y es que mi mujer y yo siempre cuando vemos una peli de él nos hemos preguntado por qué este hombre no se ha operado nunca la nariz, siendo tan famoso, y tenemos la teoría de que es parte de su personalidad y lo considera así.
sea, que es como un sello, ¿no? Es como su marca. Y en esta fotografía, por ejemplo, alguien a quien podemos ver con él podría ser Charlie Sheen, aunque no lo diferencio bien. A lo mejor me estoy confundiendo. Decidme en la caja de comentarios. Hace unos minutos estuve comentando y enseñando fotos de Bruce Willis también en esta misma fiesta. A Bruce Willis ya lo hemos mencionado en vídeos anteriores y es que incluso llegó a tirarse a una piscina. O sea, ha disfrutado bien de las fiestas de Didi. Bruce Willis se tiró a una piscina con unas chicas desnudas. Y bueno, aquí os estaré poniendo en pantalla una serie de fotografías para que confirméis tranquilamente que sí, que se conoce bien las white parties, las fiestas blancas de Didi y que ha asistido a varias. O sea, Bruce Willis era habitual, podríamos hablarlo, ¿vale? En esta fotografía también podemos ver a Ludacris, cantante y actor de Rápido y Furioso, lo conocéis por allí, aquí lo conocemos como A Todo Gas, que es este de la camiseta amarilla. Y al lado de Didi, Diana Ross. O sea, es que es lo que os estoy diciendo. Como acudir aquí, yo creo que ha acudido finalmente toda la élite. Entonces ya quedaría a ver qué actitud tienen con lo que está saliendo. Por ejemplo, el otro día estuvimos viendo que la respuesta de Rihanna pues fue bastante escueta, como que no quería tampoco mancharse demasiado. Pero es lo que os digo, muchos han participado porque están ahí, porque están en el ambiente, porque están en la élite, porque salen de un evento y del evento los mandan para la fiesta. Entonces habría que ver la implicación de cada uno. Si luego cuando a ciertas horas las cosas se teñían de un color más turbio, se quedaban o se iban. Estamos hablando, por ejemplo, que hemos visto en vídeos anteriores como Denzel Washington incluso llegó en un momento a tener una tirantez con Didi, enfadarse con él por algo inapropiado que vio dentro estando él con su mujer en una fiesta. Aunque otras personas no paráis de ponerme en la caja de comentarios que Denzel Washington se las trae cuando me escuchasteis decir el otro día que me decepcionó, así que, bueno, tenemos un vídeo pendiente sobre ese tema, ¿vale? No os olvidéis suscribiros al canal, que es completamente gratuito, obligatorio, ¿vale? Para que los vídeos se vean con más calidad. Suscríbete y dale a like. Aquí tenéis algunas fotografías más, ¿no? De ese ritual. Bueno, espera, a ver. Ritual. Esto de que están paseando, ¿no? A la mujer esta desnuda, que bueno, ustedes la estaréis viendo censurada, pero en internet estas fotografías están sin censurar. Es una mujer desnuda con todas las frutas alrededor, ¿no? Ahí en una bandeja, ya te digo, parece un cerdo. La están exhibiendo como si fuera el típico cerdo, ¿no? Que bañan así como de caramelo. Y esto pues cobra cierto tinte turbio, ¿vale? Por aquí también estaréis viendo en pantalla, censurados también, os vamos a censurar los pechos, un montón de chicas que están solamente con body painting, que bueno, esto no tendría por qué tener nada de malo en cierto modo. Lo de las chicas en la bandeja en realidad también podría ser una broma, el cachondeo, puro show, ¿no? Exhibición. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que mucha teoría que se tiene, y aquí estaría involucrada Megan Fox, y es que según algunos rumores, hay un grupo de famosos entre lo que se encuentra ella, que aparte de ya tema aparte de lo que ya de por sí se suele hacer algunas cosas delitos en las fiestas de Didi, también estarían y les gustaran los rituales satánicos. Que a ver, estos son rumores y ya sabéis que tampoco me gusta basar mis vídeos en rumores, pero bueno, como es bastante fuerte os lo tengo que comentar. Además, sobre Megan Fox han dicho muchas cosas más a lo largo de los años de este mismo estilo y en este mismo tono, así que podría cuadrar. Sí que es verdad que lo de llevar a una chica ahí en una bandeja para presentar el buffet pues es un poco XD. Además tampoco es que ni siquiera sea estético. Entonces hay gente que ahora lo cuadraría con que sería parte de un ritual. Y bueno, Megan Fox, ella misma ha confirmado en una entrevista en el año 2013 practicar rituales donde se bebe sangre de otra gente. Además lo dice de manera literal, de su boca, y explícitamente afirmando que es uno de los rituales que practica. Por lo tanto, si vamos uniendo piezas, ¿no? Pues a lo mejor hay rumores que no son tan rumores. Y es que rituales donde te bebes la sangre de otra gente es otro nivel. De hecho, en algunas fiestas han llegado a ponerse pasteles con forma de humano a tamaño real para que la gente vaya cogiendo trozos y vayan comiéndoselo. Aquí también podemos ver, ay, es que este tío me repugna muchísimo, Harvey Weinstein en uno de los cumpleaños de Didi. Pero bueno, este tío no me extraña, a ver, con el poder que tenía y lo que le gustaba y en el ambiente que se movía, era más que obvio que también iba a estar ahí. También en el vídeo anterior estuvimos hablando sobre Billie Eilish, que bueno, yo personalmente tenía esperanza de no encontrarme con este tipo de fotografías, porque pensaba que ya que Justin había prometido mirar por ella, que se habría dejado más aconsejar por Justin, que Justin la habría salvado y que la habría mantenido alejada de estas fiestas, pero no, aquí podéis verla a ella en una fiesta que creo que son los Oscars del año 2022, donde Billie ganó la mejor canción por una película. Y bueno, realmente es que esta fiesta no era de Didi, o sea, él estaba allí, estaba implicado, ¿vale? Entre las 1000 personas que había. Pero bueno, ahí está ella con él, ¿no? En estas fotografías y se ve aparente buen rollo. En el after party de Didi del año 2023 en los MTV hemos podido ver, por ejemplo, a Taylor Swift
también en este after, por lo que os digo. Es que puedes ir porque te guste lo que hace Didi, o es que puedes ir porque tu propio manager te manda a la fiesta, tu propia empresa, tu propia productora. Es que todos los famosos que han acudido a todas las fiestas no son todos los famosos son malos. Ya sé que es lo que me vais a decir que ahora estoy como intentando como justificar a algunos famosos por el tema de que esté Will Smith involucrado, pero realmente es que no tiene lógica que todos los famosos y todos los que están ahí ahora mismo, o sea, cada persona que ha asistido a la fiesta no es un violador ni un pedófilo. Pero sí que es verdad que al final cualquier fotografía que te hayan hecho en cualquiera de estas fiestas al final te va a salir. Por ejemplo, vas a salir en estos vídeos, vas a salir en hilos de Twitter, en redes, en TikTok, y prácticamente tendrían que haberse cuidado un poquito más. Party on the bed. Hey, mama said don't jump on the bed. We jumping. Tom Holland, por ejemplo, es un actor muy querido, queridísimo, y él siempre ha afirmado que a él le gusta mucho actuar, le gusta muchísimo ser actor, ha sido su sueño, lo está cumpliendo, pero que sin embargo no le gusta el mundo de Hollywood y procura mantenerse alejado de ciertos ambientes. Entiendo que refiriéndose a este tipo de cosas. And I think had I not walked away from certain situations, let's just put it at that, I would be a very different person today. I've been really good at keeping in touch with my friends, keeping my family close, listening to the lessons, not getting caught up in the Hollywood hype. Like, I really am a massive fan of making movies, but I really do not like Hollywood. It is not for me. The business really scares me. I understand that I'm a part of that business and I enjoy my kind of interactions with it, but that said, I am always looking for ways to kind of remove myself from it, to kind of just live as normal a life as possible. I've seen so many people come before me and lose themselves, and I've had friends that I've grown up with that aren't friends of mine anymore because they've lost themselves to this business. So I do try to keep as removed from it as possible. Like, you'll never see me at an award show that I don't have to be at. I'm never going to a red carpet event that I'm not in the film of, you know? I don't want the attention when I don't need it. I love the spotlight. I love the pressure that comes with it. And then when it becomes a bit much, I kind of become a bit of a recluse and I disappear. I come back to Kingston. Y es que Hollywood puede tener cosas horribles, pero también creo que habrá una mayoría de personas que sean fantásticas y encantadoras y que sean buena gente. Pasa que sí que es verdad que cuando hay tema de dinero por medio, poder y demás, pues claro, vienen muchos problemas. En el mundo de la música, de hecho, todavía yo creo que es peor, porque hoy en día en muchas ocasiones ni siquiera se triunfa por el talento como tal, sino por ser drogadicto, ser el más extrovertido, loco, incluso delincuente. O sea, muchas veces a lo mejor por ser polémico y por ser un liante, te llevan a la cima. Y esto hace que, bueno, al juntar cierta serie de ingredientes, pues pase lo que pase. Respecto al tema de las fiestas de Didi, hay también mucha gente que quiere escuchar muchas conspiraciones. Yo siempre en los vídeos voy poniendo las teorías, ¿vale? Pero os separo entre realidades y conspiraciones. Por ejemplo, aquí os diría que hay cierta conspiración con el tema de Britney Spears. Estuvimos comentando en el vídeo anterior sobre un famoso vídeo que se hizo muy viral en el que ella salía aparentemente muy borracha de una de las fiestas de Didi y le cayó la del tigre, y en su momento ella dijo que no estaba borracha, que la habían emborrachado, que le habían metido algo en la bebida, ¿no? Y finalmente parece que se ha confirmado y ahora están teorizando con que todo esto habría sido a propósito para crearle mala imagen y para que finalmente su padre se hiciera con su tutela y manejar sus cuentas bancarias. También el mago Chris Angel actuaría en esa presentación con Britney y la dejaría plantada pocas horas antes, por lo que tuvo que improvisar varias partes para la gala. 2007, and that infamous VMAs performance that many believe was the final humiliation ritual before Britney was placed under conservatorship. And this is also where we get to Diddy's alleged involvement in this evil plot against Britney. So this VMAs performance was advertised as Britney's big comeback, and the media was drumming up publicly for months. However, the performance ended up being a total disaster, and you could tell by the reactions of celebrities in the audience that it looked and sounded even worse in person. Most of them looked confused and shocked, almost like they were wondering if this was some kind of a prank. However, there was one person in the audience who didn't seem confused or shocked at all. You guessed it, Sean Diddy Combs. Now, the reason why Diddy was the only celeb in that audience who didn't seem confused by Britney's performance is because he allegedly played a role in the sabotage and helped Britney's management orchestrate this humiliation ritual. También está siendo muy comentado en los últimos días un clip que han sacado de una serie en la que se dice que Diddy, a propósito, planeó esto para poder humillar a Robert De Niro. O sea, Robert De Niro es un actor súper respetado y sí que llama la atención de que se prestase a hacer esto aquí, disfrazado de mujer, roseteándole el culo a Didi. If you wasn't my man's mom, I'd tear that ass up. Thank you. You must be really proud of your son. Oh, yes, indeed. He's a roughneck that gets his thug on, and he looks like a young Denzel.
yo sinceramente creo que es parte de comedia, o sea, es cachondeo dentro del contexto de la serie que estaban grabando en ese momento. Y tenéis que ver también este vídeo, esta nueva denuncia pública que ha hecho Ali Carter. Estuvimos hablando de ella en uno de los primeros vídeos de la serie porque acusó a Diddy de haberla protegido, de haber abusado de ella siendo menor, o sea que la ponía en las fiestas como un producto siendo menor. Esta chica salió a hablar en el año 2021 y ahora que todo se ha hecho tan viral ha vuelto a contar algo increíble. Por favor, estaros muy atentos. Hay animales involucrados en el caso de Diddy. They were satanic ritual orgies. Pues ella es Ashley Carter y ella asegura que sí hay animales involucrados en estas fiestas. Y este es el affidavit que ella sometió donde ella declara todo lo que vivió durante unas experiencias que tuvo en las fiestas de Diddy. Ella comienza su affidavit diciendo que ella participó en una de las fiestas de Diddy y que ella era un party favors. Que un party favors es como esas bolsas que colocan en los cumpleaños, pero hace alusión a los niños. Había menores de edad que los colocaban en una mesa estilo así, y eran seleccionados por otras personas, por ejecutivos que llegaban a esa fiesta y pues pasaba ese tipo de abusos que ya sabemos cuáles son. Todo comenzaba a partir de las 2 de la mañana, que era cuando las personas comenzaban a colocarse un poco más agresivas y se tornaba la fiesta como digamos un poco más sec. Pero aclara de que las fiestas de Diddy no son solamente sec, sino que también hay rituales. Y que las fiestas son divididas por fetiche. Por ejemplo, un cuarto podría ser las personas que les gusta tener SEXO con un líquido rojo. Y en otro cuarto pueden haber personas teniendo SEXO con animales. Si ella terminaba su trabajo rápido con alguna de las personas que la elegía, la colocan nuevamente en la mesa y ella tiene que ser elegida nuevamente por otra persona. Niños que no tienen familia o son niños que son traficados que vienen de la frontera. Todas estas afirmaciones las hizo Ashley a través de una affidavit y lo ha venido conversando desde hace 4 años. Hasta este momento es que le están prestando atención. Apunte importante, ¿vale? Por si alguien no lo ha notado, que entiendo que por el contexto lo habréis pillado. Affidavit es como una declaración jurada aquí en España. Básicamente una declaración que tú haces hacia un notario y es tu palabra, firmada por ti y se puede presentar en un juicio como algo válido, aunque tú no estés ahí de testigo, porque es una cosa que tú has declarado delante del notario. Ojo, no tiene por qué ser verdad lo que se diga en una declaración jurada. Es lo que tú dices, es lo que tú declaras, ¿vale? Es una declaración tuya que has hecho ante notario. Puedes haber mentido. O sea, lo digo porque hay mucha gente que se piensa que una declaración jurada es una prueba irrefutable y una declaración jurada no es una prueba irrefutable. Una declaración jurada es lo mismo que si un testigo acude a un juicio. Es exactamente lo mismo, ese testigo puede mentir. Eso es problema del testigo, evidentemente. Hay cierta teoría también sobre el incendio en la casa de Cara Delevingne. Ya sabéis que Cara Delevingne está muy loca. O sea, la verdad es que he perdido los papeles de una manera loquísima. Yo creo que esta chavala ahora se encuentra completamente con la cabeza ida, tratándose y demás. De hecho, por aquí os estaré poniendo algunas imágenes de Margot Robbie saliendo de casa de la que era su amiga. No sé qué relación tienen ahora mismo, pero ha intentado ayudarla en varias ocasiones y la verdad es que está complicado. La verdad es que en las fiestas de Diddy en muchas ocasiones se perdía completamente la cordura, digamos. Ya sabéis que Amber, Elon Musk en alguna ocasión se han puesto a hacer tríos, ¿no? En este tipo de fiestas y en este tipo de idas de olla. Son locuras que se han hecho, ¿no? Tanto en fiestas como no fiestas. Y es bastante sospechoso que la casa de Cara Delevingne saliera ardiendo de aquella manera, supuestamente por tema eléctrico, mientras que ella no estaba. Justo en marzo, en los días alrededor, o por lo menos días cercanos a que empezaran las redadas en las mansiones de Diddy, pero bueno, podría ser casualidad. Y es justamente en esta fotografía que se hace ella, bueno, aquí no se ve tan derrumbada, ¿no? En esta imagen que estáis viendo, bueno, va como va, pero bueno, tampoco tanto, ¿no? Comparándola con algunos clics que os he enseñado. Pero lo que me llama la atención aquí no es Cara Delevingne saliendo de esta fiesta de Diddy, sino, si os fijáis atrás, ¿veis aquí esta chica que está saliendo? That's Carol. Oh, miss. Your purse. Thank you, babe. No problem.
Y sí, es Sabrina Carpenter, que precisamente en el vídeo anterior estuve mencionando este tweet de ella, que yo me creía que esto simplemente era una referencia a la canción TikTok. Me desperté por la mañana sintiéndome como P. Diddy, letra que ya han cambiado oficialmente. Y os dije que, bueno, que esperaba que Sabrina no hubiese asistido a ninguna de estas fiestas, pero también. Y bueno, ya para cerrar el vídeo, mencionaros que Beyoncé sigue recibiendo el mismo tipo de spam en la caja de comentarios. O sea, está todo el mundo reclamándole que se pronuncie, que qué pasa con ella, que por qué no condena a Diddy y por qué... ¿Qué involucración tiene con todo esto? Habrá que ver cómo actúa Beyoncé. La verdad es que tiene todo un equipo de imagen que yo creo que serán de los más profesionales del planeta y sabrán aconsejarla qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que actuar. Entiendo que incluso las redes ni siquiera las lleve ella, serán muy probablemente gestionadas por otra gente. J. Cole ha hecho una canción que apunta directamente a Jay-Z y a Beyoncé. En la que podría estar haciendo alusión a que teme por su vida o que tiene asumido que el próximo que muera, sospechosamente, sea él. She knows. She knows. Ya sabéis que la muerte precisamente de todos estos famosos que están mencionando pues fue bastante inesperada. De repente. La industria musical está temblando por todos los cantantes que han participado en las fiestas de Diddy. Beyoncé, Jay-Z, Kanye West, Justin Bieber, Will Smith, Rihanna, Jennifer Lopez y muchos más han estado involucrados en fiestas de Diddy. Algunos presuntamente victimarios, otros posibles víctimas, otros cómplices con su silencio. Pero no solo cantantes como los que mencioné antes, de los que ya hemos hablado en otros vídeos anteriores, se han visto involucrados. También presentadores de televisión, socialites muy conocidos como por ejemplo las Kardashian. Incluso Hollywood ha salido salpicado. Varios actores como Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, incluso ya el próximo Will Smith. ¿De verdad? ¿50 Cent? Ese es el adalid de la justicia que vamos ahora de repente poner en un estandarte diciendo ¡ay, qué bueno 50 Cent! Cuando el tipo es otro pedazo de delincuente asqueroso. De verdad, me parece asquerosamente repulsivo que de repente la gente quiera santificar a gente como 50 Cent, que es la misma basura que él prácticamente. También es un pero también se le ha dado un montón de sustancias. De hecho es que sale hasta en videoclips con estas sustancias todo el rato. O sea, es que yo no entiendo nada. Pero bueno, como resulta que Diddy es el malo ahora mismo del mundo, pues para que se meta con él es el buenísimo buenote. Y bueno, familia, tengo que adelantaros el próximo vídeo para que estéis pendientes de cuando lo suba, porque resulta ser que no solamente 50 Cent quiere exponer a P. Diddy, que aunque 50 Cent tenga lo suyo ya viene bien, porque creo que será uno de los documentales más documentados, valga la redundancia, sino que el mismísimo Elon Musk va a salir también contra Diddy. Ya os he dicho en los vídeos anteriores que los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos entre sí se están acusando mutuamente de haber estado en la fiesta de Diddy. Al final esto es un pulso a ver quién se lo lleva y nosotros estaremos aquí viéndolo todo. Suscribiros, activad la campanita para no perderos el próximo vídeo. Seguirme también en Twitter y en Instagram, que estoy súper activo, y os veo en las próximas horas. Besos, familia, guapísimos. Chao, chao. Chao, chao.